Buenas tardes, gracias a todos por su presencia. De hecho, parece que el doctor Rosas tiene bastante jale, está lleno aquí. Eso está muy bien porque eso nos ayuda a engrandecer el seminario del cual lo intentamos hacer precisamente así, que sea de un alcance mayor a lo que siempre hemos tenido. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Brevemente, damas, caballeros, una breve semblanza del doctor Rosas. Dice así: el doctor Óscar Rosas Ortiz es profesor investigador del Departamento de Física del CINVESTAD. Obtuvo sus grados de maestría en Ciencias en 1995, de doctorado en Ciencias en 1997, también por el CINVESTAD. En 1997 recibió el premio Arturo Rosenbluth a la mejor tesis doctoral en Ciencias Exactas y Naturales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. A la fecha ha publicado un montón de cosas, entre ellas 90 artículos de investigación reconocidos en revistas científicas, de los cuales acumula más allá de 2000 citas. Ha dirigido el trabajo de 31 estudiantes de posgrado, 12 doctores, 19 maestros en ciencias. El campo de investigación del doctor Rosas es centrarse en la física y matemática con aplicaciones en formalismo y los fundamentos de la mecánica cuántica. Doctor, pues le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y pues somos todos oídos para que nos platique de, ¿qué dice? Clasificación y cuantificación de esa cosa de qubits y demás. ¿Vale? Doctor, ilústranos, ¿qué cosa es eso? Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en FM. Ya escucharon las fechas, seguramente alguno de ustedes todavía no nacía. Créanme que no había pterodáctidos cuando obtuve mis grados académicos. La relación con FM es muy estrecha desde hace muchos años. Recibimos egresados de esta institución en el CINVESTAD y muchos egresados nuestros a su vez han regresado aquí y son actualmente profesores que suelen atormentarlos a ustedes con los exámenes y los cursos. Así que tenemos mucha colaboración, somos una familia extendida, así que para mí siempre es un placer estar aquí. Hace muchos años, precisamente en esta aula, que no estaba como está ahora, dicté un curso de estados coherentes asociado con el Premio Nobel de Física de aquel año y veo que las cosas no cambian, sigue habiendo gente joven aquí, lo cual es agradable. Lo que les quiero comentar ahora es, básicamente esta es la tercera de una serie de charlas que he estado dictando en los últimos días, asociado con diferentes conceptos de los fundamentos en mecánica cuántica, sobre todo en el concepto de entrelazamiento, que es hoy por hoy, como lo entendemos, los que hacemos investigación y generamos conocimiento nuevo en mecánica cuántica, la huella digital de los sistemas del micromundo. Entonces, forma parte este conocimiento de lo que se requiere para lo que se está desarrollando en cómputo cuántico, ingenierías cuánticas, teoría cuántica de la comunicación y etcétera. Así que les voy a comentar una serie de cosas. Preparé la charla un poco técnica, pero vamos a discutir ideas básicas, fundamentales. Espero transmitirles las ideas esenciales de lo que estamos desarrollando para motivarlos a involucrarse en estos temas de investigación, no necesariamente conmigo. Aquí tienen excelentes profesores que también desarrollan física matemática y perfectamente pueden ponerlos al día en estos tópicos. Así que el tema involucra el concepto de 3 qubits. Un qubit es un sistema cuántico de 2 niveles que codifica información binaria de forma no convencional. Las computadoras, como ustedes lo saben, tienen un balbuceo, son solamente ceros y unos. Un qubit es una versión cuántica de estos dígitos que se usan en las computadoras.
Al final del día, la información que obtenemos de cada uno de estos sistemas de 2 niveles es solamente un dígito, es o solamente un 0 o solamente un 1. Pero las facultades y las propiedades que tienen estos sistemas cuánticos permiten desarrollar procesos de cálculo que no es posible hacer con los bits convencionales. Entonces, vamos a entrar en materia. Básicamente voy a concentrarme en 2 conceptos generales. Empezamos con 2 qubits y terminamos con 3 qubits la sesión de ahora. Van a decir, oye, pero ¿cómo 2 y 3? Resulta que cada qubit está expresado en un espacio vectorial de 2 dimensiones, es un espacio complejo, de tal forma que para describir un estado cuántico de uno de estos sistemas necesitamos 2 números complejos, o si lo quieren ver así, 4 números reales. Conforme vamos incrementando qubits en nuestros algoritmos, en nuestros sistemas de cómputo, el número de variables va creciendo, se va incrementando. Y ese es realmente uno de los problemas fundamentales que se tiene en general a nivel mundial para desarrollar cómputo cuántico. Porque necesitamos más qubits para hacer algoritmos cada vez más sofisticados. Primero empezamos sumando dígitos, luego empezamos a multiplicar, etcétera, etcétera. Igual que una computadora convencional, mientras más bits de información tenemos, podemos hacer más cosas con las computadoras. Pues en cómputo cuántico es lo mismo, solo que tenemos esa dificultad que el número de variables se va incrementando. Vamos a analizar un concepto que es fundamental, como les dije, que es entrelazamiento. Describir el entrelazamiento de 2 qubits involucra una cantidad suficientemente grande de parámetros. Hoy voy a mostrarles resultados originales que acabamos de publicar en este año sobre cómo reducir al mínimo posible esa cantidad de parámetros que necesitamos para describir entrelazamiento de 2 qubits. 2 qubits entrelazados está bien entendido, sabemos cómo medir, cómo cuantificar el entrelazamiento de 2 qubits, hay unas medidas universales para hacerlo. Ya con 3 qubits tenemos problemas, y me refiero a nivel mundial. Hay muy pocos ejemplos de entrelazamiento de 3 qubits. Hay diferentes nociones que se tienen para cuantificar el entrelazamiento de 3 qubits, pero todavía no nos ponemos de acuerdo. Todavía no sabemos, todavía no podemos definir una medida para cuantificar el entrelazamiento de 3 qubits de forma universal. Si vamos con 4, el problema se va incrementando, ¿sí? Entonces, la pelea, el concepto internacional en el pizarrón ahora es establecer medidas para cuantificar entrelazamiento de sistemas de varios qubits. Y lo que les voy a mostrar en la segunda parte es qué es lo que hemos nosotros aportado a este estado de conocimiento para 3 qubits. El modelo que les voy a presentar es un modelo geométrico que se puede extender, esa es la ventaja de este modelo que tenemos, se puede extender a una cantidad arbitraria de qubits. La noción geométrica que les voy a comentar se generaliza de forma muy trivial y tenemos la esperanza de que esta noción para cuantificar entrelazamiento de 3 qubits que hemos propuesto en nuestros artículos de investigación pues sea del uso de los investigadores que están en este negocio. Muy bien, entonces los resultados de la charla están contenidos en estos 3 artículos. Estos han salido, este es un artículo que está en línea desde enero de este año. Este salió en octubre del año pasado, es un Scientific Reports, y estamos preparando materiales para una serie de artículos que vienen más con mis estudiantes. Aquí están participando Salvio Luna Hernández, que obtuvo su doctorado con esta serie de trabajos y ahora está en Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Claudia Quintana, que hizo su maestría y doctorado antes conmigo, también está en el TEC de Monterrey, pero en el Estado de México. Marco Enríquez, que hizo su doctorado conmigo hace ya muchos años, está en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Estamos poblando el TEC de Monterrey, Y André, que es egresado de UPITA y está realizando su postdoc conmigo. Entonces, con André lo tenemos trabajando duro
para concretar parte de los resultados que les voy a comentar muy al final de la charla. Entonces, empezamos comentando, ¿sí se ve? Sí. En esencia, lo que tenemos aquí es un problema de 3 cuerpos. Tenemos 3 qubits, estos 3 sistemas de 2 niveles de los que les platiqué, y este triángulo que está aquí hace referencia a que las variables dinámicas que estoy representando aquí como esferas con colores, puede ser el spin, puede ser momento angular orbital, puede ser polarización, puede ser energía, lo que ustedes quieran, sí, están entrelazados. Más adelante les voy a indicar cuáles son las definiciones de entrelazamiento. Pero esto significa que la suerte de esta partícula, de este sistema que estoy denominando como C, depende de la suerte de la partícula A y de la partícula B. Lo que hagamos sobre la partícula A y o sobre la partícula B tiene una influencia directa sobre lo que ocurra en la partícula C. Como pueden ver, estos óvalos se extienden más allá del triángulo porque estamos prestando atención solamente a parte de la información cuántica codificada en el sistema A, B o C, que está entrelazada de esta forma. Esta parte que está aquí es lo que les digo. Es un problema que todavía está abierto, todavía no sabemos a nivel internacional cómo cuantificar entrelazamiento de estas 3 partículas de forma universal. Hay diferentes medidas de entrelazamiento. Al final de la charla yo les voy a mostrar unas propuestas que tenemos y les voy a explicar por qué consideramos que son las mejores que hay en el mercado hoy mismo. Y a este concepto que tenemos aquí le vamos a llamar entrelazamiento genuino. Como es un problema de 3 cuerpos, igual que ocurre con los problemas de 3 cuerpos en mecánica clásica que no sabemos resolver, ¿sí? Se tiene que hacer con ecuaciones no lineales, es un problema bien difícil, el problema de 3 cuerpos, y hace unas decenas de años conseguimos obtener soluciones analíticas al problema de 3 cuerpos. Sabemos resolver con facilidad problema de 2 cuerpos, y eso es en toda la física general. Cuando ustedes aprenden mecánica analítica y quieren describir el problema del sistema planetario, por ejemplo, pues introducen la noción del concepto del centro de masas, ¿sí? Y meten todo lo que les estorba como si fuese una masa global y todo lo que quieren estudiar como si fuese solamente una partícula que está orbitando alrededor de esa masa, que es el centro de masas. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que hacemos ahí? Hemos reducido el problema general, complejo, a un problema de 2 cuerpos que sí sabemos resolver. Entonces, en este sistema de 3 partículas, puede ser que lo que esté entrelazado sean los códigos cuánticos de la partícula B y de la partícula C, pero que la partícula A no tiene ninguna correlación con estos, y así los otros pares. Esta configuración que tengo aquí, para 3 qubits, es entrelazamiento global. Eso significa que manifiesta este sistema de 3 qubits algún tipo de entrelazamiento. Lo que queremos es conseguir entrelazamiento genuino, este que está aquí. Sin embargo, esta clase de entrelazamiento global, como vamos a ver también al final de la charla, es fundamental y es importante para desarrollar tecnologías cuánticas que nos permiten, por ejemplo, hacer teleportación cuántica. Para teleportación cuántica necesitamos estas configuraciones. Lo vamos a ver al final de la charla. Muy bien, entonces empezamos de lo menos complejo para aterrizar después a lo que es más elaborado. En los sistemas de 2 qubits, y esto que vamos a discutir en esta primera parte de la charla, se generaliza para n qubits, ¿sí? Y estamos pensando en qubits simplemente porque es el modelo cuántico más simple, pero uno puede pensar en un qubit que significa un sistema no de 2 niveles, sino de d niveles de energía, ¿sí? Bien, ustedes conocen el principio de conservación, los trabajan en los cursos de mecánica analítica. Siempre menciono el ejemplo de la granada porque es el ejemplo prototípico donde se tienen que usar principios de conservación. Les dicen que hay una granada que originalmente tiene una masa, está en reposo, etcétera. Después se descompone en 2 partes y les dicen quizás la velocidad de una de las partes, quizás la posición de la otra, y les dicen dónde está el resto de la información. ¿Cómo hay que resolver esa clase de problemas? Pues aplicando principios de conservación.
Entonces, cuando tenemos principios de conservación, lo que tenemos aquí, yo estoy pensando en el momento angular. Tenemos una partícula que se descompone en dos partes, y si pensamos que hay un principio de conservación del momento angular, el momento angular de las partículas emergentes debe ser tal que su suma, en este caso de forma vectorial, debe coincidir de forma vectorial con el momento angular de partida. ¿Sí? Eso es lo que sabemos, eso es lo que hacemos. En mecánica clásica, no pensamos mucho más allá en las consecuencias de esto que estamos diciendo, porque está establecido que cada una de las partículas, cada uno de los sistemas físicos, tiene una codificación de las variables dinámicas que es permanente e inamovible. Una vez que se crearon estas dos partículas, el momento angular que tiene esta está previamente definido. Independientemente de lo que hagan con esta partícula, ese momento angular ya está definido, y lo mismo con esta otra. ¿Cuál es la característica que asociamos en los sistemas clásicos con estas leyes de conservación? Cuando tenemos leyes de conservación, encontramos correlaciones. ¿Cuál es la correlación? Pues la correlación es que en esta partícula, el momento angular que tiene esta partícula siempre debe ser tal que se pone en complicidad con este otro para que su suma sea este. Eso es el principio de conservación. Pero en el caso de mecánica clásica, si yo tomo, por ejemplo, esta partícula y modifico el momento angular de esa partícula, el momento angular de esta otra partícula no se ve afectado. El ejemplo que siempre menciono es, piensen en la granada, piensen que la granada originalmente tenía momento angular 0, cada una de las partes tiene momento angular 0. Entonces yo tomo esta parte de la granada que viene volando en esta dirección y le doy una cachetada, de tal forma que esta parte de la granada adquiere un momento angular orbital. ¿Qué ocurre con la otra parte de la granada? Nada. Sigue absolutamente sin modificar su momento angular orbital. Eso significa que antes de que yo le diera la cachetada a la parte de la granada que está aquí, había conservación de momento angular, porque la suma era 0. Una vez que lo modifico, ya no coincide el momento angular después de esa modificación con el de partida. Es lo que estoy representando aquí con los vectores en amarillo y en blanco. Esta es la resultante de este ejercicio, que es completamente diferente al momento angular de partida. Sin embargo, los sistemas cuánticos manifiestan propiedades muy diferentes a las que les acabo de mencionar. Resulta que si la granada de la que estamos hablando es un sistema atómico que ha decaído en dos partes, y entonces ahora tomo una de esas partes y le suministro momento angular orbital, lo que ocurre con la otra mitad de la granada cuántica es que su momento angular orbital se adapta para que el principio de conservación siga siendo válido. ¿Sí? Matemáticamente, en el mundo cuántico decimos que cuando hay invariancia local de transformaciones unitarias, cuando yo le suministro momento angular orbital a mi granada cuántica aquí, es una transformación unitaria, y es local porque lo estoy haciendo sobre una parte de la granada nada más, no sobre toda la granada en sí. Cuando hago esa transformación local unitaria, si después de eso el principio de conservación sigue siendo válido, entonces estoy identificando una correlación no clásica. Y eso se llama entrelazamiento cuántico. Y eso lo vemos en el laboratorio. Esto se lo estoy platicando en este ejercicio con la granada, pero es así. Significa que si yo modifico el momento angular de esta partícula, el de la otra partícula se ajusta en automático para que su suma dé exactamente el momento angular orbital de partida. Más adelante vamos a ver un ejemplo concreto de esto. ¿Sí? ¿Cómo representamos el entrelazamiento entre sistemas de 2 qubits en mecánica cuántica? Lo representamos con este conjunto de vectores. Es una base que recibe el apellido de John Bell. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de este investigador. Esto tiene que ver con el famosísimo artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, la paradoja, toda esta historia, que hoy en día no solamente hemos entendido que no es ni paradoja, no es ni fantasiosa, ni viola ninguna ley de la física que conocemos,
Muy al contrario, generamos estos estados en el laboratorio todos los días, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí es un producto tensorial. Quiero pensar que ustedes ya saben manejar estos productos tensoriales. Si no, me avisan y hacemos un ejercicio de inmediato. Estoy representando los sistemas de dos niveles con estos vectorcitos columna de forma trivial, ¿sí? Y entonces esta es una base de vectores en el espacio de Hilbert de 2 qubits. El espacio de Hilbert de 2 qubits es C4, ¿sí? Es un espacio de 4 dimensiones complejo dimensional. Por lo tanto, hay que usar 8 parámetros reales para caracterizar uno solo de los miembros de este espacio vectorial, ¿sí? Y la característica que tienen estos vectores es que no se pueden expresar como el producto tensorial de dos vectores, uno perteneciendo solamente al qubit 1 y uno perteneciendo al qubit 2. Aquí estoy desarrollando los productos que están para mostrarles, por ejemplo, que las cantidades que están en rojo corresponden a los vectores beta 1 y beta 2. Si nosotros quisiéramos que estos no aparezcan, para que podamos expresar beta 1 o beta 2 como el producto tensorial de estos dos vectores, necesitamos, por ejemplo, que A1 sea 0. Pero si hacemos A1 0, este término se muere y también este. Entonces no vamos a poder recuperar este término en los vectores, ¿sí? Esta imposibilidad se conoce como que estos vectores beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 no se pueden factorizar, ¿sí?, como el producto tensorial de dos vectores. Y esta es una expresión matemática asociada con ese concepto de entrelazamiento. Muy bien, ¿cómo leemos esta información cuántica? Ya saben ustedes que si tienen vectores en el espacio de Hilbert, podemos pensar que este vector representa el estado cuántico del sistema que estamos estudiando. ¿Cuál es el sistema que estamos estudiando? Un sistema de 2 qubits. Podemos pensar en 2 espines, por ejemplo, ¿sí?, 2 electrones, 2 átomos de plata, ¿sí? Podemos pensar en 2 fotones y pensar que la variable que estamos representando como 0 es polarización vertical y como 1 polarización horizontal. Si estamos pensando en espines, el vector que estamos representando como 0 significa espín hacia arriba y el vector que estamos representando como 1 es espín hacia abajo. Entonces, ¿cómo leemos esto? Pues el coeficiente que acompaña a cada uno de estos términos representa una amplitud de probabilidad y su módulo al cuadrado representa la probabilidad. Esto es una configuración equilibrada, es una combinación equilibrada de dos configuraciones posibles. La primera configuración es donde uno de los sistemas tiene el espín hacia arriba y el otro sistema también lo tiene hacia arriba, ¿sí? Y la otra configuración es donde el sistema 1 tiene el espín hacia abajo y el otro también. Esto es simplemente porque escogí este vector beta 1. Si escojo, por ejemplo, este beta 3, el sistema 1 tiene el espín hacia arriba y el sistema 2 tiene el espín hacia abajo. Y esa es la regla, ¿sí? Entonces, ¿cómo mido esas cosas? Pues lo que hago es, si yo preparé un sistema de 2 qubits en un estado de Bell, ¿sí?, y se trata de espines, lo que hago es que Alice introduzca su sistema cuántico en un magneto apuntando en una dirección dada, esto está escrito en la dirección Z, ¿sí? Y entonces, si Alice encuentra que el spin está hacia arriba de su partícula, sabe en automático que el spin de la otra partícula también está hacia arriba usando este vector. Si uso cualquiera de los otros vectores, son diferentes combinaciones, ¿sí? Muy bien, y al revés. Entonces, ¿cuál es el aspecto importante o qué es lo misterioso con lo que se juega en estos conceptos en los artículos de divulgación, incluso en ciencia ficción y de todo lo demás? Bien, vean qué es lo que ocurre aquí. Estos son los eigenvectores, básicamente de los operadores de Pauli, esos que están asociados con los operadores de spin 1 medio. Este es para la matriz de Pauli 3 en la dirección Z. Esta es la base de eigenvectores para la matriz de Pauli en la dirección X. Y esta es la base de eigenvectores para la dirección Y.
pero estos vectores están escritos en términos de esta base. Es decir, estamos usando una representación de espacio vectorial donde la matriz asociada con el operador de spin en la dirección z es diagonal. Y los operadores en la dirección x e y van a ser no diagonales en esta representación. Yo pude haber escogido la dirección x para que fuese diagonal y lo único que tengo que hacer es reacomodar estas etiquetas. Muy bien, lo interesante de esto es que puedo escribir estos vectores en la dirección z en términos de la base de los vectores de la dirección x, como está aquí. ¿Sí? Y lo que tengo aquí es este mismo vector que les presenté acá. Esto está en la base z. Vamos a pensar en spines, entonces ambos se refieren a spines en la dirección z. Si Alice y Bob quieren determinar cuál es el spin de su partícula, lo único que tienen que hacerlo es introducirlo en un magneto que está apuntando en la dirección z, ¿sí? Y necesariamente van a encontrar para este vector que en todos los casos Alice y Bob van a encontrar sus spines alineados en la misma forma, ¿sí? Insisto, para otro vector van a encontrar otras combinaciones, ¿sí? Pero una vez que esté esa regla se mantiene. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tengo escritos 0, 0, ambos en la dirección z. Ahora aquí escribo el vector de Alice como la combinación lineal en la representación x. Estoy haciendo un cambio de base solamente para Alice. Y este otro también, este es el 1. Esto matemáticamente significa que estoy haciendo una transformación unitaria. Eso significa que estoy haciendo un cambio de base. ¿Y solo le estoy haciendo en quién? Pues en el qubit de Alice. Es una transformación unitaria local. Si este estado me está representando entrelazamiento, y yo les dije que matemáticamente haciendo transformaciones unitarias locales ese entrelazamiento debe preservarse, es lo que vamos a ver ahora. Entonces tengo esto, distribuyo y factorizo y obtengo esto. Entonces este es el vector de Alice, este es el vector de Alice, y vean que tenemos aquí una combinación lineal. ¿Cuál es esta combinación lineal? Pues este vector que está acá. Así que tengo al vector ahora de Bob, 0 en la dirección x y 1 en la dirección x. ¿Qué representa esta cantidad de aquí? Si Alice decide por narices no aplicar su magneto en la dirección z, a pesar de que le hemos dicho que preparamos el estado de Bell pensando en la dirección z, y dice no, yo por narices voy a hacer esto en el magneto y ahora lo pongo en la dirección x. Y encuentra por necesidad que la orientación de su spin es o bien así o así. Lo que va a encontrar Bob es que la regla anterior era que las direcciones de Alice y Bob eran las mismas, ¿sí? Aparentemente estaba programado para estar en la dirección z, pero Alice de repente cambia las reglas del juego y dice no, giro mi magneto. Eso es un cambio de base, transformación local unitaria. Solo el magneto de Alice es el que está siendo modificado, y entonces encuentra que su qubit está en esta dirección. La sorpresa está en que cuando Bob mide ahora cuál es la orientación de su spin, encuentra que está en esta dirección también. Esto es lo que le escandalizaba a Einstein. ¿Cómo diablos el qubit de Bob se entera que tiene que compensar las cosas para que el principio de conservación siga siendo válido después de esa transformación local unitaria? Pues esto es entrelazamiento. Y esto que les estoy diciendo se llama quantum steering, es pilotear, manejar, dirigir propiedades cuánticas. El término lo introdujo Schrödinger, la palabra entrelazamiento también la introdujo Schrödinger para describir lo que estaba ocurriendo en el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen. Y esta propiedad nos permite teleportar información. Esta propiedad nos permite preparar las cosas, permitir que nos quedemos con una parte del sistema cuántico aquí, la otra parte se la mandemos a nuestro colega que está en la UNAM, y entonces, sin que nuestro colega haga absolutamente nada, nosotros aquí manipulamos nuestra partícula, y la partícula que va a tener nuestro colega en la UNAM va a tener el perfil que nosotros queramos que tenga. Vamos a estar controlando y manipulando el comportamiento cuántico de la partícula que va a tener nuestro colega en la UNAM.
Esas potencialidades se están explotando, por lo menos en el pizarrón, a nivel ingenieril. Aquí que estamos en FM, piensen, por ejemplo, que las formas convencionales de transmitir señales implican por necesidad pérdida de información, implican por necesidad perturbaciones, implican por necesidad alteraciones. ¿Por qué? Porque aunque metamos las señales en una fibra óptica, que es lo mejor que tenemos hoy en día para mandar señales ópticas, eventualmente esa luz que estamos introduciendo en las fibras ópticas interactúan con el medio en el que se están propagando y se pierde la información, se contamina, genera ruido. Pues esto, el quantum steering que introduce Schrödinger, nos permite manipular y mandar señales sin que se contaminen, sin que haya ruido de por medio, ¿sí? Y esto todavía no es teleportación. Esta es una de las facultades y una de las habilidades que se explotan hoy en día gracias a esta noción de entrelazamiento de 2 qubits nada más. Pueden empezar a imaginarse, oye, si con 2 qubits hago esto, ¿qué podría hacer con 3? Y con 4, y con 5. Ah, muy bonito. Pero es como el cuento de la lechera, ¿no? ¿Sí se lo saben? ¿No? Me voy a tener que compensar 5 minutos más. No, de una señora que tiene una vaca y un día la vaca, por azares del destino, da más leche de la que solía dar. Entonces tiene un remanente la señora y llena una olla de barro. Y entonces decide ir a vender esa leche al pueblo y se pone la olla de barro en los hombros y va caminando y empieza a pensar, no, con esto la vendo y voy a poder comprar pues más paja para mi vaca y me va a dar más leche. Y entonces mañana van a ser 2 cántaros los que voy a tener. Los vendo y después voy a poder comprar otra vaca. Y así va, camino al pueblo. Y antes de llegar al pueblo ya se visualizó con un emporio lechero, quesero, cremero, todo lo que se pueda, yogur, ¿no? Y justo en la entrada del pueblo, ¡pum!, se cae. Y el cántaro sale volando. ¿Sí ven? Entonces, podemos imaginar si con 2 qubits, ¿qué podemos hacer? 3, 4, 5. El problema está en cuántas variables tenemos que manejar para codificar las propiedades cuánticas de estos sistemas, en particular el entrelazamiento. Hacia allá vamos. Bien, ya conocen también estas cantidades. Esto que tengo aquí es un proyector. Este proyector es un ejemplo concreto de operador de densidad. Estos operadores de densidad se escriben de esta forma, es decir, el vector de Bell, beta 1, matricialmente lo represento así y así sucesivamente. Primero quiero que observen que están básicamente saturados de ceros estos elementos. Pero observen qué es lo que ocurre en la diagonal y en la antidiagonal. Son los elementos que invariablemente contienen términos, ¿sí? Nosotros vamos a explotar esa facultad de estas matrices para dar condiciones para manipular el entrelazamiento. Cuando prestamos atención solamente a una de las partes, matemáticamente tenemos que eliminar los grados de libertad de la otra parte. Eso lo hacemos haciendo, aquí se conoce como trazado parcial. Si yo quiero saber cuál es la información del qubit de Alice en el pizarrón, sumo los grados de libertad del qubit de Bob, es decir, hago un trazado parcial y la información que me queda es solamente lo que está asociado con Alice. Y lo que tenemos como consecuencia de las matrices reducidas así es una mezcla estadística. ¿Qué significa una mezcla estadística? Y además está perfectamente equilibrada. Significa que no sabemos absolutamente nada del sistema cuántico. Esa es una de las propiedades de los estados de Bell. Es una de las propiedades de los vectores que representan entrelazamiento en mecánica cuántica. Yo sé perfectamente todo lo que ocurre arriba con estos operadores. Aquí yo puedo decir, pues si Alice encuentra que su spin está en esta dirección, el de Bob va a estar en esta dirección. Cuando presto atención solamente a la información de Alice y me olvido de que la información de Alice está codificada, está enredada, está en complicidad con lo de Bob, pierdo la información de absolutamente todo.
no sé nada. Esa es una de las reglas del juego de estos objetos matemáticos. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora, pensando en que esto tiene una estructura de elementos diferentes de cero solamente sobre la diagonal y sobre la antidiagonal, vamos a hacer esto que está aquí, y esto que está aquí se conoce como combinación convexa. ¿Qué es una combinación convexa? Lo que me da, lo que me proporciona es un estado mezcla de los sistemas cuánticos. Seguramente no han revisado, no han estudiado este concepto de estado mezcla en sus cursos de cuántica, ¿sí? Porque suele no ser convencional. Casi siempre les enseñamos lo que se deja hacer en el pizarrón y los torturamos en los exámenes con lo que no se deja hacer en el pizarrón, ¿verdad? Pero todo lo que viene básicamente en los cursos de texto de mecánica cuántica se refiere a estados puros. En la teoría, esos estados puros me están diciendo que puedo obtener toda la información que me es posible usando esa codificación de vectores. Cuando tengo una cosa como esto, que está aquí, que es una combinación convexa, me está representando una mezcla estadística de estos sistemas. Y observen qué es lo que ocurre. Tengo elementos a lo largo de la diagonal y de la antidiagonal. Esto en la literatura se conoce como estados X, por la estructura matemática que tiene. Y lo que vamos a hacer nosotros es explotar esta información para minimizar el número de parámetros que requerimos para describir entrelazamiento cuántico de 2 qubits. La diferencia, si yo hago una combinación lineal de los estados de Bell, ¿sí?, es que cuando hago el correspondiente proyector, todos los elementos de la matriz, todos los que están aquí están saturados, si todos los A's que están aquí son diferentes de cero. Ahora, el problema con los estados de Bell que tengo aquí, ¿sí?, ustedes pueden ver, por ejemplo, sumen beta 1 y beta 2. ¿Y qué es lo que obtienen? Si suman beta 1 y beta 2, solamente tienen el vector 0, 0. Eso es la expresión factorizada de un estado de Alice, producto tensorial con un estado de Bob. Eso no manifiesta entrelazamiento. Es decir, estas combinaciones lineales que están aquí, cuando yo las combino a su vez, destruyo el entrelazamiento. Si superpongo dos estados cuánticos entrelazados, destruyo el entrelazamiento. Pero cuando hago una combinación convexa de esos estados, observen que tengo la misma estructura en X de los estados originales. ¿Sí? Esto es lo que vamos a explotar. Aquí lo que hago simplemente son matemáticas para diagonalizar las matrices reducidas que les comenté anteriormente, y hay un concepto que es la entropía de von Neumann. ¿Alguno de ustedes ha revisado esto? ¿Sabe para qué es? ¿No? ¿Sí conocen el concepto de entropía? Bueno, vamos a pensar en el concepto de entropía de modo termodinámico. ¿Sí? Nos da información de desorden. Mientras más entropía hay en un sistema, menos sabemos del sistema. ¿Sí? Von Neumann nos enseñó cómo calcular entropías en mecánica cuántica. Y la mejor forma es calculando los eigenvalores de los operadores de densidad correspondientes. La entropía, cuando es igual a 1, significa que desconocemos completamente todo acerca del sistema. Estas matrices reducidas que les mostré aquí son tales que su entropía, ¿sí?, es igual a 1. ¿Sí? Significa, es un desorden. No tenemos información absolutamente de nada. No tenemos acceso a la física asociada con estos sistemas. ¿Sí? Muy bien. Pues cuando reducimos esto que está aquí para un estado de 2 qubits arbitrario, encontramos los eigenvalores, están dados aquí, y nos vamos a quedar simplemente con los eigenvalores mínimos. Si ustedes calculan los eigenvalores, van a tener un más menos aquí. Como esta cantidad contenida por la raíz es una cantidad no negativa, ¿sí?, está claro que la expresión con el signo menos es el valor menor, ¿verdad? Entonces nos quedamos con el valor
el menor valor de estos eigenvectores. Bien, y lo que queremos es hacer lo siguiente. Queremos conseguir sistemas que tengan igual entropía. Estos sistemas que tienen igual entropía obedecen a lo siguiente. Sin importar si yo codifico la información de Alice o de Bob exclusivamente, si yo calculo las entropías van a ser iguales y van a ser a 1. Decimos que estos sistemas están maximalmente mezclados, ¿sí? Es decir, desconocemos todo. Entonces lo que queremos aquí conseguir es que se tengan las mismas entropías y entonces ponemos condiciones y encontramos dos formas generales para encontrar esto. Un primer estadio es este, implica que debemos eliminar estos elementos de las matrices y observen que tenemos la estructura en X. Pero si queremos además que tengan las mismas entropías, entonces estos elementos en la diagonal deben ser iguales, los que están en rojo y los que están en azul. Decimos que estos estados representados de esta forma están optimizados. Y entonces hemos reducido de 16 elementos complejos a solamente 1, 2, 3, 4 elementos reales, 2 reales aquí y 2 reales aquí, que son los mismos acá. Solamente necesitamos 8 parámetros para codificar entrelazamiento en estos sistemas. Muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Hay condiciones que deben cumplirse para que estas matrices sean físicamente admisibles y lo que tenemos es una serie de constricciones que nos delimitan una región en el plano. Y esa región es simplemente este triángulo que está aquí. Este triángulo que está aquí, cada uno de los puntos que están ahí representa sistemas de 2 qubits. Yo escojo un punto en este triángulo y ese punto está asociado con un vector en el espacio de Hilbert C4, donde tenemos estados de 2 qubits. Aquí, por ejemplo, estoy reproduciendo las matrices que tenemos y estas matrices que están aquí van a estar en estos vértices. Este vértice representa 2 de los vectores de Bell, este vértice representa 2 de los vectores de Bell y todos los demás puntos que están por aquí me representan cualquier otro estado de 2 qubits. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues lo que ganamos con esto es que tenemos geometría y la geometría es más fácil de manejar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Encontramos condiciones bajo las cuales en este triángulo que estaba originalmente, en esta región, encontramos los puntos donde no hay entrelazamiento. Todos los puntos que están aquí, que representan estados de 2 qubits, corresponden a estados de 2 qubits que no tienen entrelazamiento. Esos no nos interesan, ¿sí? Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos de unas matrices que son muy conocidas en el medio, ¿sí? Porque nos permiten hacer teleportación cuántica y muchas cosas así. Entonces estoy poniendo las condiciones aquí en las regiones donde ustedes ven los colorines, son los parámetros que me permiten obtener que estas matrices expresen entrelazamiento. Fuera de estos parámetros, estas matrices no son entrelazadas. Y entonces podemos introducir una noción de entrelazamiento y esa noción la vamos a hacer usando la geometría. En esta expresión estoy incluyendo un cierto conjunto de estados de este espacio de Hilbert. Esta región en damero representa estados que son separables, es decir, que no tienen entrelazamiento. Y la noción que voy a decir es que los puntos que están aquí en verde, mientras más alejados están de la región de damero, más entrelazados están, ¿sí? Mientras más cerca están de la región de damero, están menos entrelazados. Entonces, en este conjunto, esta colección de puntos que están aquí son los que distan más de esta región de damero. Toda esta colección de puntos me representa estados maximalmente entrelazados. Y con esa noción geométrica tenemos una expresión como la que está aquí. Esto es lo que les estoy diciendo. Y tenemos otras regiones con definiciones equivalentes y la noción de medida. Esta noción de medida es como ustedes lo aprenden en sus cursos de análisis. Es una función matemática que toma del conjunto de partida a los reales y además debe ser no negativa y debe cumplir ciertas propiedades, ¿sí? Muy bien, entonces lo que encontramos nosotros es que esta noción geométrica que tenemos aquí coincide con una noción que ya estaba reportada en la literatura
por gente muy famosa, y esta noción se llama concurrencia. Entonces lo que estamos haciendo es proporcionar una interpretación geométrica a esta noción de concurrencia. Esta expresión de concurrencia es la medida de entrelazamiento universalmente aceptada para sistemas de 2 qubits. Y lo que estamos haciendo con este ejercicio es darle una interpretación geométrica. Muy bien, entonces aquí estoy mostrándoles curvas de cómo medimos el entrelazamiento para estos sistemas, y una cosa importante que les estaba diciendo hace un rato. Aquí está de nuevo esta matriz, que es la combinación convexa de los estados de Bell. Les dije que si toman combinaciones lineales de los estados de Bell, pueden perder entrelazamiento. Cuando tomamos combinaciones convexas, aquí estoy tomando la combinación convexa de beta 1 y beta 2, y aquí de beta 3 y beta 4, las zonas que están sombreadas son las que tienen entrelazamiento. Mientras más alto es el punto, más entrelazados están, y pueden ver que solamente hay un punto donde hay entrelazamiento igual a 0. Es decir, con los parámetros que están aquí, cuando Q es solamente un medio, no hay entrelazamiento. Pero fuera de ahí, cualquier combinación convexa de estados de Bell es un estado entrelazado. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre ahora con los sistemas de 3 qubits. Sé que está haciendo calor, no los quiero perder. ¿Sí? Ahorita empieza el show porque ya hace calor y me voy a... Muy bien, regresamos a este problema de 3 cuerpos. ¿Sí? He comentado que esto es la Santísima Trinidad, porque contiene misterios insondables. ¿Sí? Cuando uno se pierde en el camino y oye, ¿y por qué este se comporta así? Ese es un misterio de la Santísima Trinidad que esperamos develar algún día. Para 3 qubits las cosas se empiezan a poner muy complicadas. Vean, hay un 2 aquí, hay un 2 aquí y hay un 2 aquí. Hagan la cuenta y calculen de qué tamaño van a ser las matrices que necesitamos calcular para determinar entrelazamiento. Y solamente son 3 qubits. Históricamente solo conocemos estos 2 vectores que expresan lo equivalente a los vectores de Bell, pero aquí es para 3 qubits, solamente estos 2 vectores. ¿Sí? Estos son las siglas de los autores. Ese es de Salinger, que es Premio Nobel de Física hace 2 años, precisamente. ¿Sí? Y este es un estado que se conoce como estado W. Solo tenemos estas 2 expresiones vectoriales para sistemas entrelazados de 3 qubits. Y son entrelazamiento genuino, en el sentido de que cumplen esta propiedad que está acá. Hay muchos esfuerzos para interpretar tanto el entrelazamiento genuino como el entrelazamiento global. Y a continuación les voy a platicar el que hemos hecho nosotros y cómo van nuestras investigaciones. Nosotros hacemos uso de unos resultados previamente publicados por otros luchadores. Siempre hay que usar lo que otros han hecho. Claro, hay que reconocer y hay que dar las referencias apropiadas. Si no es plagio, el plagio es malo. ¿Sí? Es más grave que si se ponen a cantar una canción de los Beatles y quieren reportarla como de ustedes, ¿no? Entonces, hacemos un mapeo. Queremos mapear el espacio de Hilbert del sistema de 3 qubits, que es 2 al cubo, en número de elementos de los números complejos, y multiplíquenlo por 2 para que sepan cuál es el tamaño de cosas que ya tenemos solamente con 3 qubits. Y mapeamos los vectores de 3 qubits a una región de R3. ¿Sí? Esto es un mapeo que ustedes conocen de forma genérica, lo estamos haciendo nosotros de forma inteligente, y lo que vamos a hacer es escoger las matrices reducidas de los qubits que están aquí. Vamos a calcular sus eigenvalores, que ya vieron que son matricitas de 2 por 2, ¿sí? Y vamos a quedarnos con los eigenvalores mínimos, como les dije hace un momento. Esos eigenvalores mínimos deben satisfacer esta serie de desigualdades. Esta serie de desigualdades, de acuerdo con estos autores, resuelven el problema marginal. ¿Han escuchado ustedes de esto? Se ve también en estadística, se ve también en termodinámica, ¿no? Se ve en probabilidad, ¿no?
la probabilidad del todo es siempre menor que la suma de las probabilidades de las partes. ¿Ya lo recuerdan? Las reglas de... Sí, sí, ahora sí, ya, todos ahí sí. Y eso repercute aquí. Si nosotros tenemos un sistema de 3 qubits, por ejemplo esto, y prestamos atención solamente a este qubit, ¿sí?, vamos a tener una matricita de 2 por 2. De todas las posibles matrices 2 por 2, que créanme son muchísimas, ¿cómo podemos seleccionar cuáles realmente están vinculadas con la Santísima Trinidad? Porque si ustedes me dan una matriz 2 por 2, me van a decir, esa matriz 2 por 2 corresponde a este estado. ¿Cómo podemos estar ciertos de que está relacionada con la Santísima Trinidad? Ese problema lo resuelven estas desigualdades. Estas desigualdades me aseguran que estoy seleccionando dentro de ese conjunto muy grande de matrices 2 por 2 solamente aquellas que corresponden a las matrices reducidas del sistema grande, ¿sí? Y lo bonito de esto es que estas desigualdades, ustedes ya lo saben, cuando tienen un sistema de ecuaciones, pues lo que obtienen son espacios vectoriales, ¿verdad? Cuando tienen un sistema de desigualdades, lo que tienen son regiones convexas. Y la región convexa que surge de esto que está aquí es este politopo que tenemos aquí. ¿Sí lo logran ver? Son dos pirámides montadas sobre la base. ¿Sí ven? ¿Sí? Es como si fuera un diamante. Igual que el triángulo que les mostré hace un rato, este politopo, los puntos de este politopo codifican, cada punto de estos me representa un estado cuántico de un sistema de 3 qubits. La tarea que debemos hacer ahora es identificar cuáles regiones de este politopo están asociadas con entrelazamiento de 3 qubits y qué tipo de entrelazamiento. ¿Sí? Entonces pueden ver que lo que tenemos solamente son 3 parámetros. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son los eigenvalores mínimos de las matrices reducidas de los 3 elementos que están involucrados ahí. De todas estas matrices, 16 por 16, ¿sí?, números complejos, estamos codificando el problema de estudiar entrelazamiento en esta región de R3. Eso es lo bonito de esto es lo impresionante, lo fantástico, porque además pueden ustedes observar cuestiones de simetría aquí. Seguramente ya vieron teoría de grupos y esas cosas, pienso, ¿no? Pueden notar, por ejemplo, que si yo giro este politopo a lo largo del segmento SG en un ángulo dado, va a quedar invariante el politopo, ¿sí? Esas son simetrías que se van a reflejar en los estados cuánticos que queremos estudiar. Pues bien, resulta que este punto que está aquí, el vértice G, corresponde a este vector que está aquí, ¿sí? Este que es un qubit, un sistema de 3 qubits maximalmente entrelazado, está representado en este punto. Ese vector W que les mostré antes está en el centro de masas del triángulo B3, B1, B2, está aquí. Los vértices B1, B2 y B3 me representan estados biseparables. ¿Qué me representan esos vértices? Estas configuraciones que tengo aquí. Situaciones donde solamente 2 de los qubits están entrelazados y el otro no. Entonces, aquí el vértice B1 me dice que el qubit 1 está libre y los qubits 2 y 3 están entrelazados, como les dije en la primera parte de la charla. Aquí me dice que el qubit 2 está libre y los qubits 1 y 3 están entrelazados, como les dije en la primera parte de la charla, y así este otro. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues para empezar, queremos identificar cómo son las caras, con qué estados están asociados las caras de la parte inferior del politopo. Y hemos sido capaces de demostrar que este vector que está aquí representa a todas y cada una de las caras de la parte inferior del politopo. Y lo tenemos codificado en estos colores. Esta región azul corresponde a este señor, esta región naranja corresponde a este, y este señor que está aquí a este.
Y lo podemos ver de forma muy sencilla. Vean ustedes que esta cara es un triángulo S, B1, B2. B1 es el estado que tiene el primer qubit libre y los qubits 2 y 3 entrelazados. ¿Sí? Y entonces tengo aquí el primer qubit libre y los estados 2 y 3 entrelazados. Aquí tengo el segundo qubit libre y los estados 1 y 3 entrelazados, y este es completamente separable, que está aquí. Entonces, con esto podemos identificar cuáles son los estados asociados con estas caras. También podemos identificar los estados asociados con las caras superiores de este politopo. Cada una de esas caras codifica información de entrelazamiento cuántico de forma muy precisa y muy concreta. ¿Sí? Y podemos también incluir triángulos interiores. Ustedes, espero que lo vean, este triángulo en azul está formado en el plano de S, B1 y G. S, B2 y G, y S, B3 y G. Esto lo vamos a ver al final de la charla, está asociado con teleportación cuántica. Estas regiones de colorines que tenemos aquí están asociadas, están codificando en estos triangulitos teleportación cuántica. Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Muy bien, introducimos unas nociones de medida. No quiero aburrirlos mucho con esto, pero simplemente usamos una noción geométrica muy sencilla. Esto que está aquí me localiza un punto arbitrario del politopo. Lo estoy representando con esto porque esto me representa un vector en el espacio de Hilbert C3, de los 3 qubits. Esto que está aquí me representa un estado biseparable, ya les mostré, y lo que voy a hacer es proyectar este vector a lo largo de este segmento. Y voy a tomar en consideración este vector azul y este vector en rojo. Este vector azul es la proyección y este vector en rojo me va a decir qué tanto dista de forma transversal este vector del segmento SB1. ¿Sí? Entonces, lo interesante está aquí. Estas son las normas de los vectores que tengo aquí, y ustedes pueden ver que si estoy pensando en el vértice 1, ¿sí?, son los eigenvalores del qubit 2 y del qubit 3 los que están involucrados aquí. En el vértice 1, el qubit 1 es el que está libre. Estos codifican el entrelazamiento. ¿Sí? Y aquí, este Q1 está involucrando los 3 qubits que están asociados de una forma. Bueno, introducimos una noción geométrica de entrelazamiento cuántico como esta media aritmética que está aquí, que simplemente es esto, y lo que les estoy mostrando aquí en este código de colores es cómo los puntos que conforman este politopo van a representar un cierto grado de entrelazamiento. La región azul implica menos entrelazamiento y la región más roja implica más entrelazamiento, ¿sí? Y además, con esta medida se parte en rebanadas este politopo. Cada una de estas rebanadas es un conjunto de puntos que tiene exactamente el mismo grado de entrelazamiento. ¿Por qué es útil esto? Porque cuando yo le diga a mis colegas experimentalistas que desarrollen un algoritmo en el laboratorio usando fotones y demás para teleportar información, yo debo estar seguro de decirles que esos estados deben vivir, por ejemplo, en este piso, porque quiero que tenga un grado concreto de entrelazamiento. Y en este piso yo puedo decirles con precisión absoluta cuáles son los vectores en el espacio de Hilbert que están asociados con ese nivel de entrelazamiento. Ya no tengo que hacer más cuentas para medir entrelazamiento. Simplemente lo levanto y les digo, este conjunto de vectores tiene tanto entrelazamiento. Muy bien, pues también introducimos otra medida de entrelazamiento, perdón, esta, como lo estamos haciendo con proyección a los vértices, va a ser un entrelazamiento global, y en esta otra vamos a determinar el mínimo de las posibles proyecciones, esto. Y esto nos va a decir qué tanto es diferente de los estados biseparables. Y entonces esto nos va a dar un entrelazamiento global. Y aquí ustedes pueden ver el código de colores es diferente, ¿sí? Las zonas más claras son las que tienen menos entrelazamiento.
Y de todas formas, alrededor del vértice G, que es lo que esperamos, ¿sí? Que es el que está maximalmente entrelazado, hay un buen valor de entrelazamiento. Y aquí las superficies de igual entrelazamiento son más divertidas. Si lo observan, estas hojas como de plátano así medio abierto, todos los puntos asociados con estas hojas corresponden a estados en el espacio de Hilbert que tienen el mismo valor de entrelazamiento genuino. Muy bien, ya nos vamos a acercar al final de la charla. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer control cuántico, porque yo puedo diseñar sistemas que evolucionen en el tiempo, ganando o perdiendo entrelazamiento a mi antojo. Entonces les estoy proponiendo aquí un vector que está parametrizado por alfa. Alfa lo pueden hacer dependiente del tiempo. ¿Y cómo se ve la trayectoria de este vector en el politopo? Pues hace todo este recorrido que está aquí, ¿sí? Así como lo estoy haciendo. Y entonces cuando yo mido el entrelazamiento y comparo mis dos medidas de entrelazamiento, este punto que está aquí corresponde a cuando llega a esto, y este otro punto que está aquí es este. Este punto que está aquí es el centro geométrico de este triángulo, que es donde estaba el estado W. Entonces, una de mis medidas claramente llega a este punto y la medida se hace constante porque corresponde a cuando yo hacía rebanadas de este politopo y les decía que esos niveles tienen el mismo entrelazamiento global. Pero este es entrelazamiento genuino y lo que observamos es que tiene un valor máximo cuando está aquí a la mitad y después se pierde porque este es biseparable. Y en el entrelazamiento genuino los estados biseparables no cuentan nada. No queremos esos estados. Queremos que estén en la Santísima Trinidad. No queremos que estén en alguna de las otras tres posibles configuraciones. Entonces esta medida que tenemos aquí, la mu, la azul, nos permite distinguir esos estados. Estos estados son más gustados por los experimentalistas porque tienen un entrelazamiento más robusto, ¿sí? Cuesta más trabajo quitarles el entrelazamiento. Pero esto se hace mejor en el laboratorio. Muy bien, ahora aquí estoy comparando con otras nociones de entrelazamiento. Esta es precisamente la mu que les acabo de mostrar. Y estas son otras medidas de entrelazamiento. Aquí están las expresiones, no les hagan mucho caso, solamente son medidas que están en el mercado, ¿sí? Y ustedes pueden observar que nuestra medida de entrelazamiento puede asociarse como cotas inferiores del entrelazamiento que está acá. Todos coincidimos en que para el estado GHZ la medida de entrelazamiento es 1. Con esos estados GHZ normalizamos todas nuestras medidas de entrelazamiento, ¿sí? Pero observen ustedes, insisto, que esto es una cota inferior. Entonces, en el mercado, si tienen un experimentalista y quieren ver cuál es la medida de entrelazamiento, lo que siempre se hace es irse a las cotas inferiores, porque es más fiable, ¿sí? Si ustedes toman esta y hay un margen de error, esto está más equivocado. Lo más acertado es irse a las cotas inferiores. Entonces, por eso consideramos que nuestra medida de entrelazamiento, esperamos, ¿no? Va a inocularse en el mercado de forma apropiada. Este es de los resultados que salieron publicados en la revista esta publicada por Nature. Muy bien, y aquí resolvemos un problema inverso. No los voy a atormentar con esto, pero como es geometría, yo puedo dibujar en el politopo trayectorias, curvas, lo que se me antoje, y mandarlo al espacio de Hilbert y decirles con claridad cuál es el sistema cuántico que debe cumplir esas características, ¿sí? Aquí estamos contestando a la pregunta de, y si yo quiero que el estado describa una trayectoria a lo largo de estas hojas que significan el mismo entrelazamiento global, es decir, quiero que el sistema evolucione en el tiempo sin perder entrelazamiento. ¿Cuál debe ser ese estado? Pues resolviendo estas cosas podemos contestar a esas preguntas. Y aquí estamos comparando con las medidas de entrelazamiento que, bueno, ya para terminar la charla, quiero hablarles un poco sobre teleportación cuántica y por qué tenemos intereses en estos temas y por qué el politopo del que les acabo de hablar y este triángulo para los sistemas de 2 qubits que les hablé en la primera parte de la charla resultan atractivos o interesantes.
Aquí lo que tenemos es un ejercicio de teleportación. La idea es que tenemos un estado entrelazado y este estado entrelazado consiste de dos partículas, dos sistemas cuánticos. Vamos a darle una de esas partículas a Alice y la otra partícula a Bob. Bob, por razones personales, porque su corazoncito está roto y se largó a Andrómeda, pues decide largarse a Andrómeda también. No me pregunten cómo. Pero saben que el corazón pues manda muchas veces, ¿no? Entonces Bob se fue a Andrómeda y se lleva consigo su partícula de EPR. Y entonces a Bob y a Alice se les ocurre la buena idea de generar pues una compañía, una empresa de mensajería, ¿no? Viendo el éxito que han tenido los sistemas de mensajerías a partir de la contingencia de COVID, ahora parece que estuvieron siempre, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a establecer un sistema de mensajería entre la Tierra y Andrómeda. Y lo que vamos a hacer a esa compañía de mensajería le vamos a llamar Quantum. No es estafeta, ¿no? Quantum. Y entonces llega, ¿cómo te llamas? Perdona. Sydney, a entregar un paquete donde al escritorio de Alice y le dice, quiero mandar esto a Andrómeda. ¿Cuáles son las reglas del juego? Alice, desde luego, no puede abrir el paquete, así que no se entera de qué diablos hay dentro del paquete, nunca lo sabe, ¿verdad? Y la idea es que, como en todos los sistemas de mensajería, este paquete lo manden a la sucursal que está en Andrómeda para que, a su vez, una vez que llegue a Andrómeda, Bob lleve el paquete, toque el timbre, señor, aquí está, ¿no? Y como ocurre también con ciertas mensajerías, cuando el receptor abre, lo que tiene es una piedra ahí adentro, ¿no? Y hay que demandar, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que hace? Pues la idea es muy, muy sencilla. Estas características que hemos visto de los estados de Bell no depende de dónde estén los qubits involucrados. Pues entonces Alice lo que tiene que hacer es tomar sus dos qubits y hacer un cambio de base, hacer una transformación local unitaria. ¿Sí? Observen qué es lo que tenemos aquí. Tenemos tres partículas, solo dos de ellas están entrelazadas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un estado biseparable. En el politopo, ¿cómo vamos a representar ese estado biseparable? Con alguno de los vértices del politopo, ¿verdad? Vamos a etiquetar los qubits de arriba para abajo. Este es el qubit 1, 2 y 3. ¿Cuál es el qubit que está libre? Entonces, ¿cuál es el vértice donde debe estar? En B1. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alice? Pues Alice va a hacer una transformación local unitaria en su sistema. ¿Cuál es su sistema? El qubit morado y el qubit verde. ¿Sí? Ese es su sistema. Y lo que va a hacer es un cambio de base que estoy representando de esta forma. Con ese cambio de base va a conseguir que ahora los dos qubits que ella tiene están entrelazados. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir es que ahora el que está libre es este. No tengo aquí las cuentas porque no quise aburrirlos ya con esas cuentas, pero créanme que las cuentas, así como les mostré cuando les dije lo que era quantum steering, que se hizo el cambio de base de la orientación Z a la orientación X, es una transformación equivalente, ¿sí? Resulta ahora que tenemos, fíjense, de arriba hacia abajo, ¿cuáles son los que están entrelazados? 1 y 2. ¿Y cuál es el que está libre? 3. Así que en principio, el que está libre es este señor, que está aquí. Técnicamente, uno lo que tendría que hacer es simplemente una rotación en el politopo, ¿verdad? Bueno, pues si uno hace las cuentas, y en esto André
es el que ha estado haciendo kilos y kilos y kilos de cuentas y kilos de algoritmos y todo muy bonito, tanto que no nos ponemos de acuerdo todavía sobre cuál es el resultado que debemos reportar, ¿no? Ha mostrado André que se pueden seguir una trayectoria como esta, que es completamente equivalente a esta transformación que les acabo de decir, ¿sí? De tal forma que estamos proyectando el estado que está aquí y lo estamos llevando a alguno de los puntos que están en este vértice que está acá. Así que lo que recibe Bob es una información. Alice va a medir sus qubits. Al medir su qubit va a obtener solamente un dígito de información. Obtiene 0 o 1. ¿Sí? Y son dos dígitos. Esos dígitos se los comunica por teléfono, por señales de humo, como quieran, a Bob. Y con esa información que recibe Bob, sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe en qué dirección debe orientar su magneto para que el estado que tiene él en la caja y que no ha abierto y que no puede abrir sea exactamente el que entregó su compañera en la empresa Quantum. Entonces estamos representando en este politopo estas características. Bien, ahora ya con esta transparencia que viene aquí a cabo, ahora sí, quiero que vean lo siguiente. De nuevo, este es el qubit libre y estos dos son los que están atrapados. Eso es en el B1, ¿cierto? Estos son las configuraciones que les comenté, transparencias atrás, que prestarán atención, ¿sí? Porque esta región azul es la combinación convexa de los puntos S, B1 y G, todos estos puntos que están aquí. Pues esta colección de puntos está asociada con la teleportación cuántica que está descrita de esta forma. Nosotros podemos establecer trayectorias en esta región, en esta colección de puntos, para generar algoritmos de teleportación diferentes a este clásico que les acabo de mostrar. Algoritmos que van a buscar más eficiencia, más limpieza, que no se contamine la información, etcétera, porque Alice se puede equivocar. Todo eso es lo que estamos analizando actualmente con André. Pero esta otra configuración es equivalente, porque fíjense, si entonces el qubit 2 es el que estuviera libre, es como si en lugar de tener esta configuración yo pongo este qubit aquí y tengo que armar un algoritmo de forma correspondiente, ¿sí? Y este otro. Pero fíjense qué ocurre, cuál es la diferencia entre este y este. Entre este y este es una rotación alrededor del segmento SG, ¿sí? Y entre este y este otra rotación, ¿sí? Así que estas configuraciones son equivalentes hasta un grupo de rotaciones. Ese grupo de rotaciones me debe dejar invariante la estructura del espacio de Hilbert arriba y yo ya tengo toda una fauna de vectores que no necesito analizar porque todos esos vectores cumplen las mismas propiedades para el entrelazamiento que voy a estudiar. ¿Sí lo ven? Y entonces puedo aprovechar ese quantum steering, hacer que este estado no sea finalmente el verde, sino lo que yo quiera que llegue, ¿sí? No va a ser solamente lo que su compañero dejó en la caja. Si yo soy maligno, puedo modificar lo que está en la caja sin que ella se entere y sin que nadie se dé cuenta. ¿Vale? Y entonces, espero haber sido suficientemente claro y motivarlos para que hagan preguntas ahora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Bueno, estuvo mencionando esta parte del entrelazamiento y por lo que entendí es qué tan difícil, el nivel de entrelazamiento es qué tan difícil es romperlo. Pero en la parte experimental, el que yo tenga un estado con mucho entrelazamiento, ¿cómo se podría representar? Es decir, ¿implicaría que si yo giro mi magneto mal, aún así no se va a romper este estado? ¿O a qué se refiere ese nivel de entrelazamiento? No, sí se rompe. Y precisamente en esa dirección va nuestro estudio en la geometría. Son dos mensajes. Uno, hemos reducido al mínimo el número de parámetros que necesitamos para estudiar entrelazamiento. En el caso de 3 qubits es este politopo en R3, nada más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces reducimos al mínimo el número de parámetros que necesitamos. Dos, precisamente como ocurren errores en el mundo real, los estados no están perfectamente entrelazados.
el que tengamos la capacidad de hacer trayectorias, dibujar trayectorias. Yo puedo dibujar, si quiero, una trayectoria espiral para llegar hasta acá. Esa trayectoria espiral va a corresponder en el espacio de Hilbert a una evolución temporal de un determinado sistema. Y si es imposible experimentalmente llegar al vértice, es decir, obtener el GHZ exactamente, lo que quiero, por lo menos, es estar en la vecindad. Porque esa vecindad, ves, el código tienen un nivel de entrelazamiento tolerable. Ya también está reportado cuánto es el entrelazamiento que podemos perder sin menoscabo de la eficiencia de los algoritmos que queremos, ¿no? Ahora, respecto a si se puede romper o no, es al revés. El mundo cuántico es muy frágil. Hay algo que se llama decoherencia. Si tú metes un pastel en el topper de la abuela, que siempre te está peleando, ¿no? Mi topper, ¿no? Tienes la certeza de que más o menos, dependiendo de si estás soltero y solo en tu departamento, ¿no? Puede aguantar desde un día hasta 2 o 3 semanas ese pastel en el topper, y puede que todavía te lo comas después de eso, ¿no? Dependiendo de cómo anda uno, ¿no? Pero todos fuimos solteros. Porque clásicamente esas condiciones de aislamiento son suficientes para letargar el estado actual del pastel. Si el pastel fuese cuántico, estaría interactuando constantemente con las paredes del Tupperware. Y al estar interactuando constantemente con las paredes del Tupperware, modifica su estructura. Y no solamente eso, podría tunelear el Tupperware. De tal forma que un día vas a abrir el refrigerador y no lo vas a encontrar. Y vas a pensar que tu roomie se comió el pastel, ¿no? ¿Sí ves? Eso se llama decoherencia. Se pierde la capacidad de tener esas propiedades cuánticas. Y ya para acabar, estos estados entrelazados de acá en el laboratorio los producimos hoy en día de forma muy, muy eficiente. Y la forma más fácil de generarlo es con luz. Usamos cristales no lineales, usamos láseres, y entonces la luz del láser es absorbida eventualmente por el cristal no lineal, y por un proceso no lineal escupe un par de fotones. Y ese par de fotones tienen diferentes grados de entrelazamiento dependiendo del cristal, dependiendo de las condiciones y todo eso. Y es muy limpio y muy, muy eficiente eso. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, le agradezco mucho la plática, la verdad bastante compleja e interesante. Agradezco que no te hayas dormido tan profundamente. No, disculpe, la verdad es que... Yo tenía ganas de dormirme, pero el speaker es el último que debe dormirse. No, de ninguna manera. Precisamente ahorita que nos está hablando esta parte de la teletransportación y demás, bueno, también nos comentó un poquito sobre de la cómputo cuántico, que tiene esta parte de que se utiliza para la parte de la comunicación. Ahora, que ya estamos hablando de que ya tenemos paquetes de 3 qubits, también se podría utilizar, bueno, o hasta dónde se podría expandir esta parte también de la comunicación. Por ejemplo, ahorita tenemos que es de punto a punto. Tengo entendido precisamente por la parte de que se tiene que ser 2, pero ya con 3, a lo mejor ya podría ser que, yo lo supongo, podría ser que sí, ya entonces ya podría haber una comunicación entre 3 o hasta dónde podría, qué potencial tendría precisamente con el cómputo cuántico la parte de los 3 qubits. Mira, aquí hay 2 problemas reales y los 2 son prácticos. 1, no sabemos hasta dónde podemos ir agregando elementos cuánticos y van a dejar de manifestar propiedades cuánticas. No lo sabemos, nadie lo sabe. 1 mol, 2 moles, medio mol, no tenemos idea. Y ese es un problema, porque para desarrollar cómputo cuántico, igual que con la computación convencional, mientras más bits tengas, pues más poder tiene tu dispositivo de cálculo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué significan los qubits? Pues meter más átomos, meter más fotones o más electrones en tu dispositivo, y eso los va haciendo más macro. ¿Sí? Entonces ese nivel no sabemos todavía dónde está. No depende del tamaño, parece, sino depende del número de elementos cuánticos involucrados.
¿Por qué digo que no depende del tamaño? Se han hecho experimentos, por ejemplo, con el futbolano, ¿sabes? ¿Has escuchado de eso? Es ¿Me una lo puede estructura repetir? macroscópica de carbono que, si tú lo ves, tiene la forma de un balón de fútbol. Por eso lo llaman. Sí, pero le llaman futbolano también, es el fullereno. Es macro, es macro. Han hecho el experimento de Young, de la doble rendija, y han encontrado patrones de interferencia lanzando estos sistemas macro. ¿Sí? Entonces, son muy grandes comparados con las dimensiones que uno puede asociar con un electrón y demás, y a pesar de que son tan grandes, se sigue generando ese patrón de interferencia. ¿Sí ves? O sea que eso nos indica que ese nivel, esa transición entre el mundo cuántico y el clásico parece no estar en el tamaño, sino en el número de elementos cuánticos involucrados. Ok, le ¿Sí? agradezco mucho. Entonces, Sí, la verdad es que sí. Buenas tardes, gracias por la charla. Mi duda era un poco como la del compañero. Yo pensaba que o solo se tenía entrelazamiento o no se tenía, pero bueno, igual ya lo explicó, y para no quedarme sin preguntar, cuando estaba calculando la entropía de von Neumann, había un radicando que dijo que era no negativo. ¿que era ¿por qué? no negativo? Sí, estaba tomando el mínimo. Ah, sí, pero es Nada en más, en los eigenvalores. sí, no alcancé a ver por Es de qué una era no negativo. matricita 2×2. Aquí está. Esta cantidad. Puedes demostrar que esta cantidad en el radicando es no negativa. Por lo tanto, la raíz es un número real y además es no Es negativo. positivo, Ujú. y por eso toma el negativo. Ok, gracias. Sí, porque tú haces las cuentas y te van a salir dos eigenvalores. Matricita 2×2. Te sale lo mismo, uno con signo más y uno con signo menos. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces te quedas con el de signo menos porque es uno menos algo y el otro es uno más algo. Entonces Ok. este es el menor. gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por su charla. Mi duda va en el sentido de que, bueno, para 2 qubits teníamos las expresiones de Bell, me Bell. parece, ¿no? Para pasar a 3 qubits solamente encontrábamos dos, ¿no? La W y GHZ. GHC. ¿Eso porque no se pueden encontrar experimentalmente más o no son compatibles con la teoría? No, sí hay. De hecho, lo que nosotros demostramos en este artículo del Scientific Reports asociado con el politopo, aquí por ejemplo, ¿sí? Si tú tomas el vector GHZ y haces ese mapeo que les platiqué de mandar del espacio de Hilbert a R3, lo vas a proyectar a este punto. Sí, o sea, tomas un vector en el espacio de Hilbert y a ese vector le corresponde uno y solamente un punto de este politopo. Ujú. Pero si tú haces lo opuesto, que en matemáticas decimos un levantamiento, ¿sí? Como cuando trazas una curva en R3, eso viene en los cursos de cálculo vectorial, ¿no? Tomas un segmento de acá y lo proyectas hacia R3 y va así, ¿no? Ujú. Claro. Si haces esto, si mapeas este punto al revés, ahora al espacio de Hilbert, vas a encontrar que esa relación no es unívoca. Vas a llegar no a un vector GHZ, sino a toda una familia de vectores que incluso son diferentes al GHZ, pero que tienen exactamente la misma medida de entrelazamiento. ¿Por qué? Porque todos esos se proyectan a este punto. Ujú. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso qué bueno que me lo preguntas porque me permite aclarar esta otra potencialidad de la versión geométrica. Hay una pelea de buscar en el espacio de Hilbert expresiones de vectores que sean maximalmente entrelazados. Estos dos son los reyes, ¿sí? Porque son los primeros que lo hicieron y ha sido dificilísimo encontrar otras expresiones matemáticas para esos vectores. Lo que se ha encontrado son versiones a los que le haces transformaciones locales unitarias y aterrizas, por ejemplo, al GHZ. Ujú. Y es difícil de encontrar, o sea, que te pongas a hacer cuentas en el pizarrón y digas, voy a tomar estos coeficientes para que sea maximalmente entrelazado, porque tienes que medir y todo demás. Cuando haces esto que yo te digo y lo levantas y llegas a familias en el espacio de Hilbert, tienes toda una fauna larguísima, parametrizada,
de posibles vectores que puedes usar en el laboratorio. Y estamos extendiendo esa forma de los vectores. Gracias por la pregunta. No, gracias a usted. Es uno por fila, el primero de esta fila. No sé el profesor, pero aquí somos como el Chente, ¿eh? Si ustedes aplauden, cierran. Bueno. Vale. Ok, todo rápido. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Nada más me quedó una duda de, creo que no lo entendí bien. ¿Qué es exactamente la concurrencia? Ah, Es mi es una expresión matemática, ¿sí? Que se ofrece como una medida de entrelazamiento. Es una función que te mapea el espacio de Hilbert a los reales. ¿Por qué el nombre de concurrencia? Porque hay un término equivalente en el lenguaje clásico, ¿sí? Y literalmente hace referencia a que las cosas concurren, como si fuese una asamblea, ¿no? Entonces, ¿por qué concurrencia? Pues porque está haciendo que las propiedades de los diferentes qubits concurran, haciendo como sinergia, ¿no? Para que entren en complicidad en este entrelazamiento. De ahí el origen de esa palabra. Pero es una medida de entrelazamiento. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, doctor. Si no entendí mal, y por favor corríjame si es así, usted había comentado que este método, que al fin y al cabo es un modelo geométrico para describir el entrelazamiento entre los qubits, se podía extender a n qubits. No sé si nos podría platicar primero cómo sería el proceso para ir extendiendo este método, y segundo, eso implicaría entonces que, por ejemplo, para 4 qubits necesitaríamos un espacio de 4 dimensiones, y para n qubits un espacio. Así como lo has dicho. Así como pasamos de la recta al plano, y del plano a R3, y de R3 a R4 es la misma idea. Aquí trabajamos con 3 qubits, ¿sí? El conjunto de desigualdades que resuelven el problema marginal va a satisfacer exactamente estas reglas, solamente que ahora agregas hasta 4, por ejemplo, ¿sí? Y entonces vas a tener 4 eigenvalores mínimos que van a vivir, ¿dónde? Pues en R4, y estas desigualdades van a establecer un politopo en R4. Ya cuesta trabajo ver cuál podrá ser, pero es equivalente, ¿sí? Nada más que si tú trabajases con las matrices de densidad y todo como se hace tradicionalmente, ya son 4 qubits, y es 2 a la 4 números complejos, por 2 el número de parámetros reales que tendrías que trabajar para esto. Entonces, en esta zona de R4 también puedes hacer proyecciones para medir la distancia de forma tradicional, como la medimos aquí con la reglita, ¿no? Y esa distancia asociarla con la noción de entrelazamiento, como lo estamos haciendo. Así que es extendible, sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Me imagino que probaron para distintas medidas esta metodología. Comparamos con diferentes medidas. Ajá, pero la medida que ustedes proponen, o sea, lo propusieron pues justamente buscando llegar a esto, me imagino. No, lo que hicimos fue usar nociones geométricas. Igual que hicimos aquí, por ejemplo, primero identificamos, repito, este es para 2 qubits, ¿sí? Identificamos que esta región en damero corresponde a puntos que no tienen entrelazamiento, y que estos son los que pueden tener desde .0001 en la medida de entrelazamiento hasta 1, digamos, ¿no? Y entonces decimos geométricamente
Pues los puntos que están acá son los que menos se parecen a los que están aquí. Y estos que están aquí en esta periferia se parecen más a estos que a estos. Entonces, mientras más distantes estén de los separables, vamos a decir que hay más entrelazamiento. Introducimos una medida geométrica de distancia, ¿sí? Y entonces lo llevamos al lenguaje de espacios de Hilbert y sorpresa, encontramos que esa medida geométrica que encontramos ya había sido establecida antes con el nombre de concurrencia, precisamente, que es la universal, pero no buscábamos que fuera la concurrencia. Entonces resulta que nadie antes se había percatado de que esa concurrencia tenía esta interpretación geométrica. Lo mismo aquí, con el politopo, ¿sí? Aquí en el politopo, ya sabemos que este vértice que está aquí es el maximalmente entrelazado, pues entonces tú puedes decir, bueno, pues los puntos que estén más cerca al vértice G son los que se parecen más al vértice G, los que están por acá son los que menos se parecen. Y entonces también introduces una noción geométrica de distancia, lo llevas al espacio de Hilbert y entonces obtienes esa regla universal. Seguimos la misma noción geométrica tanto en 2 qubits como aquí en 3 qubits. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la Hola, charla. buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada con el punto de vista de la computación. ¿Cuál sería la diferencia sistemática entre tener, por ejemplo, en la computación clásica más bits y en la computación cuántica tener más qubits? ¿Cuál sería esa ventaja y cómo se compararía con, por ejemplo, la computación clásica? Potencialmente es lo mismo. De hecho, si hoy en día yo te diera una laptop que funciona con mecánica cuántica, tú como usuario final no notarías diferencia alguna. No lo notarías. IBM y otras empresas aseguran tener unas computadoras cuánticas. No te dejan abrir la caja. Yo en lo personal estoy convencido que no son computadoras cuánticas. ¿No? Yo no creo en Dios, pero creo que no son computadoras cuánticas. ¿Sí? Ahora, sí hay una diferencia en el siguiente aspecto. Hay problemas que por su complejidad requieren un número de pasos finito o no finito. Este número de pasos puede crecer exponencialmente, logarítmicamente, etc. Y los problemas que son de característica logarítmica o exponencial, no de potencia sino exponencial, son irresolubles con cómputo convencional. La esperanza, al menos en el pizarrón, es que esta clase de problemas sí tengan solución usando cómputo cuántico. Porque un computador cuántico, a diferencia de lo que hace un computador convencional, es que este trabaja en paralelo. Y los computadores convencionales trabajan en serie. Incluso uno ve en el monitor, usa un graficador, el que tú quieras, y ves la gráfica que está ahí, pero es un engaño, ¿no? Porque te está mandando información de esta forma. No puede hacer el paso B sin haber hecho el paso A antes, ¿no? Así es. Y en el cómputo cuántico ocurre en paralelo. Haces el A, B, C, D, Z, todo simultáneamente. Hay clústeres que tú puedes construir usando el cómputo convencional, tratando de emular un proceso en paralelo, y son más eficientes, pero no tanto como se supone que sería una computadora cuántica. Ok, gracias. Que lo lancen al aire. Vale, entonces. No, pues. Se están tardando más en decidir. Ya. Gracias. Muchas gracias por la plática. Comentaba algo al principio de la plática que esto podía servir como para teletransportar o transportar. O sea, yo sé que esto es a nivel muy pequeño, pero si lo quisiéramos aplicar, ¿qué necesitaríamos hacer? A ti no te vamos a poder teleportar. Ok. Ni a mí. De plano, ¿no? De plano, no. Es un hecho. Seilinger
primero teleportó en kilómetros un estado cuántico, después a través del mar, de Europa a América, después a la Luna y de regreso. O sea, es un hecho, la teleportación sí funciona como tal. Pero no es como suele verse en ciencia ficción. No es que llegue el señor Spock y diga, Scotty, telepórtame, ¿no? Porque lo que mandamos, si recuerdas que hicimos, fue una rotación, un cambio de base, ¿sí? Es la información que está codificada en los vectores, nada más, pero los vectores no son los electrones. Entonces, ¿qué necesitas técnicamente? El electrón que está aquí tiene una identidad descrita por el vector psi. Si tú teleportas ese vector psi, este electrón pierde la memoria y ya no tiene esa identidad. Se queda el electrón con otro estado, pero este ya no está. Este es el que se transfirió al otro lado. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas lo que va a ser teleportado aquí, y lo que va a ser teleportado es el mapa de configuración cuántico del sistema que te interesa. Al sitio de recepción, ¿qué necesitas? Un recipiente donde vas a poner esa información codificada. De preferencia, el recipiente debe ser igual que aquel. Los electrones son indistintos. Si se trata de un electrón, ok, agarras un electrón aquí, lo atontas, le metes la información y ya adquiere la personalidad. Y no vas a poder distinguir este electrón de aquel. Pero la materia no se movió de allá ni de acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos para teleportarte a ti? Pues necesitamos toda la materia que está aquí, la codificación compleja de todo lo que tú eres, como sistema cuántico, que es un lío, no podemos, ¿no? Es mucha información. Tener chon aquí, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todo lo que necesitamos para configurar tu persona. ¿Sí? O sea, ¿cómo transferir datos? Es como si borras, estás escribiendo y te equivocaste, pusiste un punto, lo borras y lo vuelves a poner, es eso. Materialmente no hay nada que se transfiera. Muchas gracias.